Hola, les saluda su servidor Juan Mendoza Villarreal de Matamoros, Tamaulipas, México. Hoy me da gusto estar con ustedes y yo, al igual que ustedes, un día tuve un encuentro personal con el Señor Jesús. En ese encuentro personal el Señor tocó mi corazón con su amor, con su misericordia y me llamó a seguirle, me llamó a servirle. En ese momento yo me sentía que no estaba preparado, me sentía con muchas limitaciones, con falta de conocimiento. Pero el Señor me recordaba que Él nos va a ir preparando. Y hoy el Señor nos invita a reflexionar sobre ese llamado que nos ha hecho a ti y a mí, hermano. Y nos recuerda que cuando Jesús nos llama, Jesús nos prepara. Así como lo hizo con el apóstol Pedro. Y vamos a ver en esta reflexión, vamos a basarla sobre el apóstol Pedro. Pedro, pescador, príncipe de los apóstoles, primer papa, piedra sobre la que nuestro Señor Jesús quiso fundar su iglesia, quiso edificar su iglesia. Vemos a Pedro, un hombre común, un hombre pescador, un hombre con limitaciones como tú y yo, como yo, y que a pesar de eso el Señor veía algo en él, algo más, algo que a simple vista los demás no podíamos ver. Así el Señor ha visto algo más allá de lo que tú y yo podemos ver en nosotros mismos y nos hace un llamado. Para esta reflexión vamos a basarla en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 15 al 19. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hermanos, cuando Jesús nos llama para grandes cosas. Así como al apóstol Pedro, Jesús lo llama para ser esa piedra sobre la que Jesús quiere edificar su iglesia. Jesús lo llama para ese gran llamado. Y más aún, lo llama para darle las llaves del reino. Y vemos cómo es Pedro, un hombre común, un hombre con limitaciones, un pescador, un simple pescador, con un perfil singular. Mas sin embargo el Señor ve más allá, ve en Pedro algo más allá, y lo ve lleno de ese ímpetu, de esa fortaleza, tal vez con un carácter fuerte, lleno de arrebatos, no siempre tan oportunos, pero con una mezcla de fe, de entusiasmo y de bondad que sin duda respondían al deseo del Maestro, al deseo de Jesús, el deseo de Jesús, de aquel hombre en el que quería construir su iglesia, en el que quería fundar su iglesia. Muchas veces cuando nos decidimos a seguir a Cristo, cuando nos decidimos a servirle, no nos sentimos preparados para adquirir responsabilidades, para adquirir compromisos, pero no nos damos cuenta de que Jesús ha visto en nosotros algo que nosotros mismos no podemos ver y que va más allá de nuestro entendimiento, que va más allá del entendimiento humano. Pero para cumplir con este propósito, para cumplir con este llamado, tenemos que dejarnos moldear por el Maestro. Así como mismo Pedro se deja enseñar por el Maestro. Siendo Pedro un pescador experto, un pescador con redes, se deja enseñar y se deja mandar por Jesús cuando lo manda
a pescar con anzuelo aquel pescado que se había tragado esa moneda de oro. Pedro, siendo ese pescador experto, es obediente y va y cumple con ese mandato. Pedro también deja a un lado su experiencia de pescador y se deja enseñar esos nuevos métodos para ir a pescar ese pescado que se había comido esa moneda, pudiendo haber dicho, Jesús, pues ¿quién es Jesús? Jesús es un simple hijo de carpintero, ¿qué me va a enseñar de pesca? Mas sin embargo, se deja enseñar, es dócil y se deja enseñar y también se deja corregir. Cuando Jesús es apresado y les explica que él tiene que ser apresado, Pedro se interpone en ese camino que lo va a llevar a la cruz, mas sin embargo se deja enseñar y se deja poner en ese lugar que es detrás del maestro en donde es ese lugar que le corresponde a un discípulo. Pedro controla su carácter frente al maestro y se deja corregir, tomando su lugar detrás de Jesús, siguiéndolo en ese camino de la cruz. Pedro también tiene claro quién es Jesús en su vida. Y es otra enseñanza. Tenemos que tener claros quién es Jesús en nuestra vida. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Jesús es nuestro Señor. Pedro supo reconocer a Jesús a lo lejos cuando estaban en esa barca y que Jesús venía caminando sobre las aguas. Jesús lo reconoce y fue el que bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Y cuando Pedro se hundió en las aguas, supo a quién clamar. No le clamó, no le habló a los otros discípulos, no le habló a nadie más, sino que le habla a Jesús gritándole, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Sabía que el único que lo podía salvar en medio de esa tribulación era Jesús. Tenía bien claro quién era Jesús en su vida, su Salvador. Tenía bien claro que Jesús en medio de esa tribulación era el único que lo podía salvar. Podemos ver también en esa maravillosa expresión de fe de Pedro, cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro sin dudarlo responde, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías. Y en esa profesión de fe, Pedro, como algo muy excepcional que va más allá de esa fe, que debe confirmar después, más adelante en los demás apóstoles. Pedro tuvo bien claro siempre quién era Jesús en su vida y lo supo reconocer y sin dudarlo supo decir, Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Muchas veces, mis hermanos, cuando nos hemos decidido a servirle a Jesús, nos encontramos con dificultades, nos encontramos con muchos obstáculos. Y se nos olvida muchas veces que tenemos que clamar a Jesús. Se nos olvida que Jesús es nuestro Señor. Y así que como Pedro, en medio de esas dificultades, en medio de esa tribulación, tenemos que llamar, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Señor, quiero cumplir ese llamado. Señor, tú eres mi Señor. Tú eres mi libertador. Tenemos que tener bien claro quién es nuestro Señor. Y podemos ver, mis hermanos, podemos concluir que para cumplir nuestro llamado no hay que limitarnos no hay que limitarlo a nuestras limitaciones, a nuestras virtudes, sino que tenemos que confiar plenamente en el Señor. Tenemos que confiar en Jesús que nos ha llamado, y para comprobar podemos ver cómo si nos dejamos que la gracia de Dios actúe sobre nosotros, como lo hizo Pedro, que dejó actuar la gracia de Dios sobre él, puede hacer grandes cosas. Y si esto hizo Jesús con el apóstol Pedro, esto lo puede hacer contigo y conmigo, y nos puede convertir en esa fuente de agua viva donde muchos admirados se pueden acercar a la gracia del Señor, y podemos colaborar en ese proyecto de salvación que va más allá de nosotros mismos.
ese proyecto de salvación que es para todos aquellos que se encuentran alejados de Dios, que se encuentran perdidos. Tenemos que tener siempre bien en cuenta quién es nuestro Señor. Y para esto, mi hermano, yo te invito a reflexionar quién es Jesús en nuestra vida. Te invito a que nos dejemos moldear por el Señor y saber y tener bien en claro que Jesús cuando nos llama para grandes cosas. Te invito a hacer una breve oración. Jesús, pongo en tus manos todo lo que soy y todo lo que tengo. Pongo en tus manos mis limitaciones, mis problemas, para que tú, Señor, con tu Espíritu Santo los transformes y los conviertas en virtudes que puedan atraer a otros a conocer de tu amor, a conocer de tu poder, a conocer de lo que tú puedes hacer con nosotros, con un simple servidor que tiene ese corazón dispuesto a seguirte, Señor. Y que puedas transformar mi corazón, que puedas, así como transformas también mi corazón, puedas transformar a aquellos que se encuentran alejados de ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos.